medida que iba avanzando en el video, me iba decepcionando más con cada palabra que decía Pipe Pino. A Axel, acusaciones de andar con una de 15, no aclarar nada en un comunicado y confirmarlo en un directo. Un chico trans sale a exponer que a sus 13 también habló con él, un amigo funado por lo mismo y un editor que sí pagó el precio. Saben, sinceramente, ya ni sorprende este tipo de temas, ya se volvió algo tan repetitivo que hasta da coraje. YouTube, esa plataforma donde supuestamente la gente entra a entretenerse, a ver gameplays, tutoriales, ASMR, opiniones, críticas, en fin, contenido para pasar el rato. Un lugar donde cualquiera puede subir vídeos y construir una comunidad. Pero con el tiempo, esa imagen inofensiva se ha ido cayendo poco a poco. Porque siendo realistas, detrás de muchos youtubers no hay solo una cámara y una personalidad auténtica, hay cosas que claramente no quieren que veas. Y sí, hay secretos que son normales. Que si tienen pareja, que si viven con sus padres, que si no trabajan fuera de YouTube, cosas básicas, cosas humanas. Eso no tiene nada de malo. El problema empieza cuando lo que esconden ya no es algo personal, sino algo turbio. Porque últimamente, parece que cada cierto tiempo sale otro caso. Otro youtuber expuesto. Otro escándalo. Y casualmente, muchos de estos casos giran alrededor de lo mismo. Comportamientos inapropiados, conversaciones cuestionables, y lo peor, situaciones que involucran a menores de edad. Y aquí es donde ya no se puede hacer como que no pasa nada. ¿Por qué se está volviendo tan común? ¿Por qué cada vez que alguien es funado, el patrón es prácticamente el mismo? ¿En qué momento esto dejó de ser una excepción y empezó a sentirse como una regla? No es normal. No debería ser normal. Pero Internet tiene esta forma de normalizar todo. Hoy explotan a alguien, mañana ya están defendiéndolo, pasado mañana ya lo olvidaron, y el ciclo se repite con otra persona. Y lo más frustrante es que muchos de estos creadores siguen teniendo audiencia. Siguen teniendo apoyo. Como si nada hubiera pasado. Como si todo se pudiera borrar con un video de disculpa mal hecho. Así que en este video vamos a hablar de eso. No de chismes, no de morbo, sino de una realidad incómoda que muchos prefieren ignorar. ¿Por qué tantos youtubers terminan envueltos en estas polémicas? ¿Por qué siempre salen acusaciones relacionadas con comportamientos tan graves? ¿Y por qué, a pesar de todo, esto sigue pasando una y otra vez? Porque ya no es coincidencia, ya es un patrón. Cuando se habla del primer punto, que es la fama, es donde empieza realmente el problema. Porque no estamos hablando solo de tener seguidores o suscriptores, estamos hablando de poder. Un poder que muchos no saben manejar, o peor aún, que deciden usar de la peor manera posible. Un youtuber que ya tiene una audiencia grande sabe perfectamente lo que representa para quienes lo siguen. Sabe que hay personas que lo admiran, que lo ven como alguien importante, incluso como un ejemplo a seguir. Y ahí es donde todo se tuerce. Porque algunos, en lugar de entender la responsabilidad que tienen, empiezan a creerse intocables. Empiezan a pensar que por tener fama pueden hacer lo que quieran, que nadie los va a cuestionar, que todo se les va a perdonar. Y es en ese punto donde cruzan una línea que no tiene justificación. Aprovechan esa posición para acercarse a personas más vulnerables, y en muchos casos, a menores de edad. Y hay que decirlo directo. No es coincidencia. Saben perfectamente a quién buscan. No es al azar. No es sin querer. Buscan a personas más jóvenes, más influenciables, que los admiran, que se emocionan con solo recibir un mensaje de ellos. Personas que, por su edad, no siempre tienen la experiencia para entender lo que está pasando. Y ellos lo saben, y aún así lo hacen. Al principio todo parece inofensivo. Mensajes normales, conversaciones amigables, atención constante. Pero poco a poco, eso se va convirtiendo en algo más manipulador. Empiezan a jugar con la mente de la otra persona, a generar confianza, a hacer que se sientan especiales, cuando en realidad solo están preparando el terreno. Y luego la gente se pregunta, ¿pero cómo cayó tan fácil? Esa es la peor pregunta que se puede hacer. Porque no se trata de que cayeron fácil, se trata de que fueron manipuladas. La mayoría de las víctimas son menores de edad que no siempre entienden completamente la situación, que no ven las intenciones reales, o que simplemente confían porque están hablando con alguien a quien admiran. Y mientras tanto, estos tipos saben exactamente lo que están haciendo. Y cuando todo sale a la luz, ¿qué hacen? Sacan la misma excusa de siempre. Ella dijo que tenía 18.
Como si eso borrara todo. Como si eso justificara algo. Cuando en realidad muchas veces esa versión ni siquiera sale de la víctima, sino de la presión, de la manipulación o de la necesidad del agresor de limpiar su imagen. Es una salida fácil, una mentira conveniente para intentar desviar la responsabilidad. Pero no, la responsabilidad sigue siendo de quien sabía lo que hacía desde el inicio. Así que no se trata de confusión, ni de errores, ni de malentendidos. Se trata de abuso de poder, de manipulación y de aprovecharse de personas que están en una posición más vulnerable. Y lo más grave de todo es que esto sigue pasando, porque muchos de estos creadores creen que nunca les va a tocar a ellos. Hasta que pasa. El encubrimiento. Porque sí, ese es otro problema enorme del que casi no se habla lo suficiente. No solo es lo que hacen algunos creadores, sino lo que pasa después. Después de que todo sale a la luz, después de la polémica, después de las pruebas, viene algo que de verdad da coraje. La gente que decide defenderlos a toda costa. Y no estamos hablando de dudas razonables o de esperar información, estamos hablando de personas que, aún viendo lo que pasó, prefieren justificarlo. Gente que comenta cosas como: cualquiera haría lo mismo, no es para tanto, solo fue un error. Comentarios que no solo minimizan lo que pasó, sino que lo normalizan. Y eso es una desgracia. Porque ahí es donde te das cuenta de que el problema no es solo el creador, también es la comunidad que lo rodea. En muchos casos, el apoyo no desaparece. Al contrario, se mantiene. Siguen ahí, defendiendo, atacando a quien critica, inventando excusas, haciendo todo lo posible para que la imagen de esa persona no se caiga. Y lo peor es que a veces ni siquiera tiene lógica. Creadores que antes hablaban en contra de este tipo de conductas, que criticaban a otros, que se ponían en una posición moral, y cuando les toca a ellos, hacen exactamente lo mismo que criticaban. Se hacen los desentendidos. Se hacen las víctimas. Evitan el tema o lo minimizan. Y aún así, hay gente que los sigue apoyando. Gente que dice: todos cometerían ese error, no es para cancelarlo, están exagerando. Justificaciones vacías, sin sentido, que lo único que hacen es proteger a quien no debería ser protegido. Y aquí es donde hay que decirlo claro. No todo es defendible. No todo es un error. No todo se arregla con una disculpa. Y no todo merece una segunda oportunidad inmediata, como si nada hubiera pasado. Pero muchas personas no lo quieren ver así. Porque para ellos, ese youtuber fue parte de su infancia, fue alguien que admiraron, alguien que los inspiró. Y aceptar que hizo algo mal implica romper esa imagen, y no todos están dispuestos a hacerlo. Entonces, ¿qué hacen? Lo justifican, lo minimizan, o simplemente miran hacia otro lado. Y mientras tanto, esos creadores aprenden algo muy peligroso, que pueden salir relativamente ilesos, que siempre va a haber gente que los defienda, que siempre va a haber quien los cubra, que siempre va a haber quien los vea como la víctima, aunque no lo sean. Y es ahí donde el problema se repite una y otra vez. Porque si no hay consecuencias reales, si el público sigue apoyando sin cuestionar, entonces nada cambia. Y muchos de estos youtubers aprovechan eso perfectamente. Manipulan la narrativa, se victimizan, lanzan disculpas vacías, todo con tal de mantener su imagen y su audiencia. Pero no son víctimas. Son personas que tomaron decisiones, sabiendo lo que hacían. Y mientras haya gente dispuesta a defender lo indefendible, este tipo de situaciones no van a parar. Último punto. La victimización. Y aquí es donde todo termina de encajar, porque es el mismo patrón de siempre. Cuando un youtuber se ve envuelto en este tipo de casos, rara vez asume la responsabilidad de frente. Casi siempre recurre a lo mismo. Intentar voltearlo todo para parecer la víctima. Empiezan con las excusas de siempre. Es falso, están sacando todo de contexto, yo no sabía su edad, alguien más usó mi cuenta, me quieren perjudicar, y así, una tras otra. Excusas que ya están tan repetidas, que incluso se pueden predecir antes de que las digan. No hay nada nuevo, no hay nada genuino, solo es una estrategia para salir del problema lo más rápido posible. Porque al final, de eso se trata, de evadir la responsabilidad. Y lo más preocupante es que muchas veces les funciona. ¿Por qué? Porque llega gente nueva, usuarios que no saben nada del caso, que ven el video de aclaración sin contexto, sin investigar, y terminan creyendo la versión del creador. Piensan que todo fue inventado, que fue exagerado, que fue un ataque injusto. Y así, poco a poco, la imagen se limpia. Pero en realidad, no cambió nada. Porque después de que pasa la polémica, después de que baja el ruido, muchos vuelven a lo mismo. Repiten las mismas conductas, los mismos errores, las mismas actitudes.
una y otra vez. Y no solo eso. A veces incluso personas de su propio círculo, otros youtubers, amigos, colaboradores, salen a defenderlos. Intentan desacreditar todo, decir que es falso, que no hay pruebas, incluso cuando las pruebas ya están ahí, claras. Y ahí es donde todo se vuelve aún más absurdo. Porque ya no es solo una persona intentando salvar su imagen, es un grupo entero cubriéndose entre ellos. Haciendo el ridículo públicamente, negando lo evidente, todo con tal de no perder reputación o beneficios. Y aquí quiero dejar algo claro. No se trata de juzgar por juzgar. No se trata de atacar a alguien sin razón. Pero tampoco se trata de hacerse ciego ante lo obvio. Porque hay algo que se repite demasiado. Muchos de estos creadores se la pasan señalando a otros, criticando, dando lecciones de moral, actuando como si fueran ejemplo de todo. Pero cuando les toca a ellos, cuando están en la misma situación, hacen exactamente lo contrario. Se victimizan, se justifican, evitan asumir lo que hicieron. Y después de un tiempo, cuando todo se calma, regresan como si nada. Como si su imagen no estuviera manchada. Como si nadie se acordara. Como si todo hubiera sido solo un mal momento. Y sí, a veces les funciona. Pero eso no borra lo que pasó. Porque al final, puedes intentar limpiar tu imagen, pero no puedes borrar tus acciones. Y mientras este ciclo siga repitiéndose, polémica, excusas, victimización, olvido y regreso, nada va a cambiar. Porque no es un caso aislado. No es algo nuevo. Es lo mismo de siempre. Y al final, todo esto deja algo muy claro. Esto no es coincidencia, no es mala suerte, y tampoco son errores aislados. Es un patrón que se ha repetido tantas veces que ya no se puede ignorar. Fama mal utilizada, abuso de confianza, manipulación, encubrimiento y después victimización. Siempre el mismo ciclo, con diferentes caras, pero con las mismas excusas. Y lo más preocupante no es solo que pase. Es que la gente lo permita, porque mientras siga habiendo personas dispuestas a justificar lo injustificable, a defender lo indefendible y a olvidar todo en cuanto pasa el tiempo, estos casos van a seguir apareciendo. Aquí no se trata de cancelar por gusto, ni de hacer drama. Se trata de entender que hay límites que no se pueden cruzar, y cuando alguien los cruza, no debería haber excusas, ni segundas oportunidades automáticas, ni mucho menos aplausos. Así que la próxima vez que veas un caso así, no te quedes solo con lo que dice el creador. Cuestiona. Investiga. No te dejes llevar por la fama o por la nostalgia, porque al final, el problema no es solo quien hace las cosas mal, sino también quien decide ignorarlo. Y mientras eso no cambie, todo va a seguir siendo exactamente lo mismo.